Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ibe y en esta oportunidad vamos a realizar un vestido cóctel para niña. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Los patrones los vas a realizar, te lo voy a dejar el link en la cajita de información de cómo realizarlo. Ok, lo único que vamos a necesitar son estos dos patrones, el patrón derecho y trasero de la parte de la blusa. Vamos a doblar la tela por la mitad para realizar la falda del vestido y vamos a hacer un semicírculo. Este semicírculo, la medida que vamos a utilizar es la siguiente. Vamos a medir la cintura de la niña y eso lo vamos a multiplicar por 2. Y eso va a ser la medida de este semicírculo. ¿Okay? La medida total del contorno de la cintura. Multiplicado por 2 y lo vamos a aplicar en este semicírculo. Vamos a medir el largo que queremos. En este caso yo voy a utilizar 30 centímetros para una niña de 4 años. Y voy a ir a medida que voy subiendo hacia la parte trasera de la falda, que es donde está la abertura, voy a ir aumentando los centímetros porque quiero que la parte trasera quede más larga que la parte delantera. Así que voy a ir aumentando. Esta medida es muy a gusto de la persona. Puede ser que quiera que la falda sea más larga en la parte de atrás o sea más corta. Yo para la parte de atrás utilicé 45 centímetros y para la parte de adelante 30 centímetros. Medí desde la cintura hasta el largo que quería. Ok, lo siguiente que vamos a medir es la parte baja de la falda. El total de la parte baja de la falda lo voy a multiplicar por 2. Y voy a sacar una tira de ancho 10 centímetros y de largo esa medida. ¿Qué pasa? Si la tela no da a ese largo, lo que voy a hacer es que voy a sacar varias tiras y las voy a empatar. Y de largo normalmente tiene 1,5 m. Las telas no son tan Voy a realizar varias tiras de estas hasta que me dé la medida para esa medida, por lo de menos la, esta de medida la parte baja de la falda multiplicado y por mi 2. tela era de menos. Lo que hice fue sacar varias tiras y lo que voy a hacer es que las voy a empatar para que me logre dar esa medida. Okay, las voy a unir, las voy a coser una puntada recta. Voy a doblar la tela con los derechos enfrentados y voy a colocar mi patrón trasero. Okay, aquí tengo el patrón trasero. En este caso yo lo voy a colocar un poco más arriba. Normalmente dejo 2 centímetros en la parte baja, pero en este caso voy a dejar unos 10 centímetros en este patrón porque quiero que me quede la falda a la cintura. Entonces voy a dejar 10 centímetros y del lado izquierdo voy a dejar 2 centímetros para el margen de botones. Del lado costado voy a dejar 1 centímetro de margen de costura. Del lado de la curva de la manga 1 centímetro y para la parte alta voy a dejar de 1 a 2 centímetros. Ok, voy a repetir este proceso, voy a calquearlo. Esto lo puedo hacer en tela de forro, tela blanca, tela popelina blanca o lo puedo hacer en la misma tela. Yo lo voy a hacer en la misma tela porque no tengo forro. Okay, lo que hacemos es calquear el patrón trasero. Ok, una vez que tengamos listo, vamos a dividirlo por la mitad. Solo voy a hacer este paso en el patrón trasero de dividirlo por la mitad porque ahí está la abertura de la parte trasera.
Ok, entonces colocaría pues mi tela con tela y el forro del vestido con la tela y el forro con la otra parte del patrón. Ahora voy a cortar la parte del patrón delantero. Voy a dejar la misma medida que dejé en el patrón trasero, que es los 10 centímetros. Y voy a cortar a un margen de costura para la parte del costado. Como les dije, de 1 a 2 centímetros más o menos dejo. En la parte de la curva de la manga 1 centímetro y para la parte alta 1 centímetro. Y voy a repetir este paso. Recuerden que lo estoy haciendo en la misma tela porque no tengo forro, pero ustedes pueden hacerlo en tela de forro. Voy a tomar la siguiente medida que les menciono aquí con rojo, que sería la manga, pero desde la parte delantera hasta la trasera. ¿Cuánto sería esa manga? Y voy a sumarle unos 2 centímetros. A esa medida le voy a sumar unos 2 centímetros. En mi caso serían 20 centímetros de largo para la manga y unos 5 centímetros de ancho. Esta manga va desde el patrón delantero hasta el trasero. Esa es la unión. Tienen que tomar toda esa medida completa, desde el delantero hasta el trasero. Es la que los va a unir. Y la voy a volver a calquear para la otra manga. Lo siguiente que vamos a cortar es la parte del volado. Esta tiene una medida de 45 centímetros de largo. Voy a cortar una curva suave y de ancho tiene unos 8 centímetros. Eso también depende de cómo ustedes quieran. Si quieren el volado más cortico o más ancho, también pueden dejar más centímetros. Voy a repetir este paso para sacar el volado de la otra manga. Recuerden que luego de cortar vamos a planchar todo lo que hemos cortado. Ahora por el lado recto, no del lado de la curva, sino del lado recto, vamos a hacer un dobladillo y vamos a coser con una puntada recta. Vamos a repetir ese proceso del otro volado de la manga. Vamos a colocar la tensión del hilo al máximo con la puntada al máximo, una puntada recta por el lado curvo de esta tira. Vamos a fruncir. Voy a repetir este paso en ambas tiras de los voladitos de la manga. Y en las tiritas que les dije que cortaran para la manga,
la vamos a doblar de esta manera y vamos a planchar. Ok, una vez que tengamos planchada, lo que vamos a hacer es que el voladito, después de limpiar la costura, vamos a marcarla en el centro con un pequeño piquete. Igual vamos a ver cuál es la mitad de la tira de la manga y vamos a hacer coincidir el piquete con la mitad de esta tira. Podemos ayudarnos de alfileres para que no se nos mueva el voladito y esté bien sujetado a la manga. Ahora vamos a coser con una puntada recta al borde de esta tira y siempre fijarnos que la manga esté bien colocada adentro. Como les dije, se pueden ayudar de alfileres. Y vamos a repetir este proceso del otro lado de la manga. En el patrón delantero, por la parte derecha del patrón, vamos a colocar la manga a 1 centímetro de la curva. Esta manga la vamos a colocar al revés, ¿ok? O sea, derecho con derecho. Lo mismo vamos a hacer del otro lado del patrón, del otro extremo. Colocamos la otra manguita y vamos a colocar sobre ella el forro. Vamos a coser con una puntada recta comenzando desde la curva de la manga. Okay, con una puntada recta a un margen de 1 centímetro. Y cuando vayamos a cruzar, lo que hacemos con la aguja abajo, levantamos el pedal de la máquina, doblamos, ¿okay? Nos fijamos que esté bien colocada la manga, bajamos el prensatela y volvemos a coser. Y cuando estemos llegando podemos retirar los alfileres, bajamos la aguja siempre abajo cuando vayamos a girar, bajamos el prensatela nuevamente y seguimos cosiendo. Los costados todavía no los vamos a coser. Lo siguiente que vamos a hacer es cortar ese exceso de tela. En la curva de la manga, en los picos, vamos a cortar de forma diagonal. Limpiamos cuidando no cortar la costura en el pico de igual manera, forma diagonal. Y seguimos con la curva. Ok, volteamos para ver cómo nos quedó por el derecho y ahí ya están sujetadas las mangas.
Voy a cortar una tira de más o menos unos 20 centímetros y voy a coserlo con los derechos enfrentados. Voy a limpiar y voy a darle vuelta. Este es para las hebillitas de la parte trasera de la blusa, porque voy a realizar es un trenzado, no le voy a colocar botones. Ok, una vez que le di vuelta a la tira, voy a cortar varios trocitos. Yo corté unos 6 para colocarle 3 de cada lado. Ok, estas van a ser con las hebillitas por donde va a pasar el cordón. En el patrón trasero de la blusa, del vestido, vamos a ubicar la manga que ya unimos al patrón delantero. Vamos a fijarnos que la curva esté con la curva. Colocamos a 1 centímetro la manguita y vamos a colocar sobre él el forro. Y comenzamos a coser desde la curva de la manga. Con una puntada recta a pie de máquina. Una vez llegando al margen de costura de los botones es donde vamos a colocar estas hebillas. Recuerden que la parte del huequito va a ir hacia adentro. Cuando estemos llegando a la mitad vamos a colocar la otra partecita de esta hebilla. Okay, doblamos y recuerden que la parte del huequito hacia adentro. Ya una vez que estemos llegando al final, volvemos a colocar esta hebilla. Vamos a limpiar esta costura. Recuerden que en las puntas cortamos de manera diagonal. Y repetimos ese proceso del otro lado del patrón trasero. Y de esta manera nos quedaría la parte del patrón trasero unida con el patrón delantero mediante la manga. Todavía aún no hemos cosido la parte de los costados. Esta parte se viene para un segundo video porque se me hizo muy largo y cuando los videos son muy largos me cuestan que me cargan a YouTube. Pero sigan viendo el siguiente video.